Hola amigos de Contexto, bienvenidos a una entrega más. Hoy tenemos una de esas entrevistas a los precandidatos importantes. En este caso, el invitado de hoy es un economista que va a ser sometido a la votación para ser el senador del Distrito Nacional por el PLD, el partido de gobierno. Guarocuya Félix, economista, es un militante de muchos años del PLD que ha pasado por muchos puestos, entre ellos fue director de impuestos internos, quizás porque no hace tantos años y por su labor es uno de los que más recordamos. Y comentaba yo fuera de cámara que a pesar de haber sido director de impuestos internos, es una persona que, con las personas que he hablado, siempre me hablan bien de Guarocuya Félix. No sé si porque saben que hizo este trabajo bien o a pesar. Julio me dice, bueno, pero ¿por qué a pesar? Y yo le digo, bueno, porque siempre cobrar es un oficio un poco odioso para los que tenemos que pagar, ¿verdad? Guarocuya Félix después de haber estado en tantos puestos técnicos durante su carrera política, ha decidido lanzarse a la contienda por ser el senador del Distrito Nacional. Un puesto muy importante desde donde se pueden hacer grandes cambios y según he oído tiene una propuesta definida con unos ejes muy importantes en este momento para la población. El economista Guarocuya Félix, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, Mónica. Julio, muchas gracias. Para mí el placer es estar con ustedes. Y además porque era un tema pendiente con Mónica, que ella me lo mencionaba fuera de cámara. Y con Julio, pues siempre, porque con Julio es un gran amigo. Además, a Julio le tengo un gran agradecimiento de muchas cosas en la vida. Así es que de verdad que era un placer para mí estar aquí. Guarocuya, tú te inscribiste como precandidato a senador por el Distrito Nacional, una plaza grande, apetecible, compleja, de una estructura social muy diversa, pero además en medio de una vorágine dentro del partido al que tú perteneces, que es el PLD. No se puede abstraer cualquier precandidatura a la situación actual que hay dentro del PLD. ¿Cómo tú piensas que evolucionará esta crisis, eventual crisis del PLD? Sin ninguna duda, Julio. Yo creo que el contexto que estamos teniendo en este momento es un contexto que no sería el mejor desde el punto de vista de la tranquilidad necesaria que debe tener cualquier precandidatura al interior de una organización política. Pero hay dos elementos importantes que yo creo que diferencian también este contexto de otros momentos. El hecho primero de que las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana, el 80% de las candidaturas vaya a ser sometida a un proceso de votación directa y abierta. Eso quiere decir que los ciudadanos que incluso no son miembros del Partido de la Liberación Dominicana pueden ir a votar al Partido de la Liberación Dominicana el próximo 6 de octubre por el candidato de su preferencia a nivel nacional y en todos los niveles. Yo creo que eso también es un contexto diferente. Es verdad que, digamos, ¿Y cualquiera podría ser candidato también? No, solo podrían ser candidatos los miembros militantes del Partido de la Liberación. Que no se renueva ese padrón del 2002. Pienso que parte de que el partido haya decidido, el comité político del partido, y así fue refrendado por los órganos de máxima dirección del partido, el comité central, del cual yo soy miembro, igual que el pleno de dirigentes y refrendó el hecho de que nosotros fuésemos a una votación abierta, tiene como sentido precisamente renovar una parte importante del liderazgo político del partido. Piensa que es el único partido que lo va a hacer así. Los demás partidos van a hacer otro tipo de organización. Solo el PRM va a ser primaria cerrada y ya el resto nada. Y nada, exactamente. Entonces eso hace que nosotros seamos el partido mucho más abierto y que demos mayor participación democrática a la ciudadanía en este contexto. Fíjate que el enfrentamiento que tú has planteado yo creo que sí, me condiciona, pues no lo puedo negar, eso es como tapar el sol con un dedo, valga la frase que por no muy manida no deja de tener sentido. Sí, es un tema que yo entiendo y mi posición y mi planteamiento que debe necesariamente ir a un proceso de negociación o de enfrentamiento, un enfrentamiento que lleve a rupturas. Es verdad que probablemente el nivel de polarización que haya alcanzado dificulte cualquier intermediación y cualquier diálogo, pero la dificultad no quiere decir imposibilidad.
Siempre recordaré la frase de un amigo común, Julio, con el que hemos estado muy cerca en algún momento, que decía, si no hay salida, habrá solución. Habrá solución. Entonces, pienso que habrá una solución que será favorable al Partido de la Liberación Dominicana. Yo sé que el contexto no es el mejor para decir esto, pero lo creo firmemente y además abogo por una negociación. He dicho en otros programas, he manifestado... En ninguna de las Sí, claro, tendencias. no, sí, claro, no es una tendencia, yo vamos a llamar una corriente, nosotros no llamamos tendencia, corriente, pero al interior del partido no hablamos de tendencias, le llamamos corrientes. Sí, me inscribo en una corriente, claramente, que es la corriente de Danilo Medina, que es el actual presidente, y estoy absolutamente seguro que la decisión que tome Danilo Medina será la más conveniente para el partido. Pero más allá de la decisión que tome Danilo Medina, yo entiendo que cualquier disputa que implique decisión de los órganos del partido debe darse al interior del partido. Claro. Cualquier propuesta que implique modificación o no de la Constitución, cosa que no se ha planteado formalmente, por lo menos yo no la conozco, no sé si ustedes la conocen, pero yo este momento que estamos hoy en el programa no la conozco, debe dirimirse en el órgano constitucional que está definido para ello, que es el interior del Congreso. Todo lo demás pues son escarceos que pueden tener sentido desde el punto de vista político, pero generan... Sí, pero tú no puedes obviar de que en el PLD en el año 2015 el comité político hizo un pacto que lo firmaron todos los miembros del comité político, que fue llevado a un pleno nacional de dirigentes y fue aprobado, y que el Tribunal Supremo Electoral, debido a una impugnación que le hizo Melanio Pared, lo aprobó como bueno y válido para regir, digamos, la vida interna del PLD. Y evidentemente ningún pacto ni ninguna sentencia en ese caso está por encima de la Constitución, pero es la propia Constitución la que es objeto de... Pero fíjate debate. Que yo al interior, primero es un pacto al interior del partido. Sí, claro. Y tiene validez al interior de las decisiones del partido, no de las decisiones de un órgano constitucional como el Congreso. Sí, bueno, pero tiene que ver con ello. Pero quiero primero aclarar que es una decisión que corresponde al interior de la organización política. Y segundo, no conozco ninguna propuesta formal al interior del partido que invalide ese pacto. Ninguna propuesta formal ha sido llevada a ningún organismo, Julio. Todo lo demás, todas las tensiones en torno al Congreso son inventos de la gente. Bueno, yo no te voy a decir que son inventos de la gente, pero yo te puedo decir un hecho fáctico, es que no hay ninguna propuesta. O sea, formal. Formal no la hay, Julio. Inclusive no la respuesta del presidente Medina no la hay. Al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a un comunicado público que hizo el Departamento de Estado, es que no ha tomado ninguna decisión. Pero fíjate lo que quiere decir que cualquier cosa puede estar sobre la mesa. Claro, y yo estoy absolutamente de acuerdo con la respuesta que ha dado. Cualquier cosa está sobre la mesa. Pero lo que está ocurriendo... Que no ha tomado decisión. Fue lo que digo. Bien, pero lo que está ocurriendo en este momento es que no hay ninguna propuesta en ningún sentido en firme. O sea, hasta ahora el presidente Danilo Medina puede decir que no va. Así es. A eso es que se podría refiere. decir que no va, como podría decir lo contrario. Y eso implicaría una reforma a la Constitución, porque no podría ir sin reformarse la Constitución. Exacto. Yo creo que eso es entendible para todos. Lo que sí está claro, que en este momento, formalmente, Julio, no hay ninguna propuesta. Y lo que sí está claro es que en el momento que estamos nosotros no aquí debió haber trascendido este problema del PLD al país entero, porque los ha debilitado. Entiendo que por la propia cultura del partido era un tema que teníamos que haber dirimido al interior de la organización política, sobre todo cuando hay diferencias que son fundamentales, porque no estamos hablando de diferencias menores, estamos hablando de una diferencia con relación al orden institucional del país que se está por lo menos planteando teóricamente. Digo teóricamente hasta que no haya un hecho factual. Esa es la valoración que tengo. Y vuelvo y reitero, entiendo que debe darse una negociación. Y déjame decirte que mi visión sobre el presidente Fernández... ¿Y hay espacio para esa negociación? Siempre hay espacio en las negociaciones, Julio. Siempre. Fíjate que lo peor es de las guerras es que vamos a las guerras. Ahora, esa sí es la... Yo sí creo que se podría negociar, pero ¿cómo? ¿Cómo negociarlo? Pero fíjate que no soy un actor importante en este momento, pero más bien como un observador al interior de la organización. Lo primero es sentarse en una mesa, Julio, y buscar los elementos comunes. A ambos le convendría, a los dos cabezas le convendría. A toda la organización política
y a la sociedad dominicana. Además, las encuestas dan por encima al PLD si no es por la pugna interna. O sea que eso le garantizaría el triunfo. Sin ninguna duda. La unidad del partido siempre es una garantía de tener mucho más fortaleza en un contexto donde vas a un enfrentamiento. No, de hecho, ha desbaratado otros partidos. Yo creo que la historia es muy elocuente, claro. Y además, a ver, nosotros somos una escisión del PRD en su momento, en el año 73-74. Entonces yo creo que la historia es muy elocuente en ese sentido. Y todo aquel que conozca la historia siempre va a privilegiar a una mala negociación. Claro, en aquel año, en el 73, el profesor Bosch dijo que el PRD había cumplido su misión histórica y por lo tanto, aunque fuera de cero, él... Y lo hizo. Y creó otro partido que ha sido el partido, por lo menos en el contexto democrático contemporáneo, más exitoso desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista incluso de las políticas públicas. O sea, del tipo de política pública que ha implementado. No y por eso sigue teniendo... Y por eso que se agotó. Yo pienso que, Julio, que si nosotros... No podría, sí, claro, debido a estos valores que no tienen nada que ver con la cultura parte periodista. De la motivación que tengo de presentar una candidatura, una precandidatura a senadores, porque entiendo que tiene que haber no solo una renovación de las políticas, sino una renovación de los políticos. Sí. Si queremos resultados diferentes, claro. Si queremos una renovación, si queremos resultados diferentes, tenemos que tener políticos y políticas diferentes, porque si no, no lo vamos a tener. Es indudable, Perdón, y eso implica, disculpa que te interrumpa, que no es mi norma, simplemente para cerrar la idea. Por eso la candidatura, en su principio fundamental, es intentar implementar una nueva forma de hacer política, porque no podemos seguir haciendo más de lo mismo, Julio. De seguir eso, nosotros iríamos directamente al fracaso como organización política, aún ganásemos las elecciones del 2020. ¿Podría ser lo que le pasó al PRI? Claro, aún ganásemos la del 2020. El partido necesariamente necesita renovar el liderazgo y necesita renovar... El país necesita renovar todos los liderazgos. Sí, por supuesto, yo hablo de mi organización, estoy totalmente de acuerdo. En general, necesita oxigenarse, necesita que haya una circulación de las élites, políticas, me refiero, y de nuevos actores. Nos tenemos que ir a la pausa, Gorocuya, pero justamente lo que iba a apuntar es en ese mismo sentido que tú estás hablando, y es qué podríamos tener dentro del gobierno de Danilo Medina nuevo que... Además de las cosas que ha logrado su gobierno, que han sido muchas, porque no vamos a quitarle su mérito, pero se necesitan nuevas políticas, inclusión, tanto en la economía, en lo social, que pudiéramos tener nuevo, y ahí entrarían las propuestas como senador que ustedes tienen. Vámonos a la pausa y volvemos con esta parte. Bien, amigos, continuamos con esta entrevista al economista, diplomático, planificador, tiene muchas condiciones. Guarocuya Félix, actualmente es el director general del Banco de las Exportaciones, el Bandex. Fue director de planificación, UNAPLAN. Después viceministro de Planeación, el nuevo ministerio que se reformuló, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde entiendo que jugaste un papel importantísimo en las definiciones mismas del ministerio. Posteriormente fue director general de Impuestos Internos y actualmente es, como dije, director general del Bandex. Guarocuya, la plaza del Distrito Nacional es una plaza que en las últimas elecciones ha sido ganada por el PLD, pero prácticamente ha tenido un solo candidato a senador, que ha sido Reinaldo Pared, no sé si son las últimas 4 o... Tres elecciones. Las últimas 3. ¿Cuál fue el anterior a él? El anterior fue José Tomás Pérez, que fue el primer senador del Distrito Nacional. Y anterior a él fue... Doña Milagros Ortiz. Doña Milagros Ortiz, lo que pasa es que Doña Milagros Ortiz hubo un interregno donde Doña Milagros renuncia para ocupar la vicepresidencia, y entonces ¿quién quedó? Fue este señor de la Delta Comercial.
Jacinto. No, Narri, José Antonio Narri. Senador, bueno, Sí, fue, José pero no Antonio electo. No electo, sino que cuando renuncia doña Milagros para ocupar la vicepresidencia. Acuérdate que teníamos elecciones de medio término. Sí, pero en Y los entonces últimos 20 don años, Antonio Narri ocupó. sí, en los últimos 20 posición. años, vamos a decir, del 2009, del 1999, 2000. 18 años, para ser Sí, exacto. hemos tenido varios senadores del PLD. No, solo el PLD dos. se ha No, solo constituido. dos. Dos José Sí, senadores. bueno, pero varios periodos. Ah, claro. Porque José Tomás tuvo un periodo. uno, y luego, tuvo también Jaime David. No, Jaime David fue por Salcedo. Por Salcedo. Por O sea, nada más Salcedo. dos. O sea, hemos tenido dos, que fue José Sí, Tomás. José Tomás la y- secuencia es la siguiente. Sí. Fue del 78 para acá. Sí. El senador en 1978 fue Salvador Jorge Blanco. Sí. Salvador Jorge Blanco fue sucedido Masluta. por Jacobo Masluta. Jacobo Masluta fue sucedido por Jacinto Peinado. Sí. Jacinto Peinado fue sucedido por doña Milagros Ortiz Bosch. Pues después de doña Milagros Ortiz Bosch fue senador José Tomás Pérez. Después de José Tomás Pérez, un interregno, don Antonio Narri. Don José Antonio Narri. Y después de él vino entonces Reinaldo Paredes. Que ha estado hasta ahora. Sí, porque Y ha habido son un periodo de 6 años. Recuérdate 14 que fue años. en la modificación de la Constitución. Sí. Se amplió el periodo para unificar. Lo que quiero a 6 decir, años. el PLD, antes era el PRD, el partido dominante en el distrito, que no es el distrito de hoy, era el distrito El viejo ampliado con la distrito, provincia. exacto, el viejo distrito nacional. Pero en todo caso, el PLD ha sido la fuerza dominante en los últimos 15 años en el Distrito Nacional, no solo con la senaduría, sino también La mayoría de los diputados. con la mayoría de los Alcaldes. diputados y con la alcaldía. Por lo tanto, podría verificarse como en política siempre se verifica como una especie de agotamiento del PLD como fuerza política, el ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Hoy en día hay 5 precandidatos. Así es. Del PLD. Del PLD, entre los que está tú, Roberto Salcedo, Rafael Paz, Hernández, ¿cuáles son los otros? José Manuel Hernández. Hernández Peguero Ajá, y Elí el Fernández. sí. La agenda de un senador es no una agenda local, sino una agenda nacional. Así es, porque eres senador de la República representando a un territorio. Exacto. No es, Por lo tanto, no es tiene que combinar las necesidades que tiene el territorio, y conociendo que es Claro. un territorio diferenciado, con las necesidades nacionales. O sea, Así es. tiene que ser una agenda mixta, que es la propuesta que tengo de los 5 ejes de propuesta. ¿Cuáles son Es una esos 5 agenda- ejes? Fíjate, te lo voy a decir de manera muy simple, lo podemos descomponer. Primero, construir un país para la gente. Construir un país para la gente es lo que tú estabas mencionando hace un momento, son todos los temas de inclusión. Nosotros tenemos una gran población invisible dentro de la República Dominicana. Esa población es invisible no solo por la vulnerabilidad social, es decir, no solo por el nivel de pobreza, sino también porque tenemos una gran población con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, sordos, personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad visual y otros tipos de discapacidades que están excluidos y Que no se les marginados de la protege. sociedad. No se les protege, o el nivel de protección Muy es bajo. muy bajo y por lo tanto tenemos una agenda importante que desarrollar y eso quiere decir construir un país para la gente. Va un poco más lejos y yo quiero aprovechar para decirles, hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. Esto lo he aprendido trabajando con sordos en la circunscripción 3, de manera específica en el barrio Capotillo. Quiero enviarles saludos a ellos porque con ellos aprendí a escuchar más de lo que ya escuchaba. Es paradójico que personas que tienen problemas de sordera son lo que te enseñan a escuchar. Sí. Porque el silencio enseña a escuchar porque escuchas con el corazón. Y eso me llevó a mí a una gran reflexión, porque en algún momento determinado todo siempre genera alguna duda, el paso que vas a dar. Y tuve una reunión con más de 100 personas que tienen problemas de sordera, jóvenes, la mayoría,
donde decían, fíjate, nosotros podemos estudiar una carrera técnico profesional, pero no tenemos profesores que hablen nuestros idiomas de señas. O vamos a un hospital y no podemos decir cuál es la enfermedad que tenemos, cómo nos duele. Entonces, dentro de la agenda está visibilizar a estas personas utilizando recursos del Estado, porque el Estado tiene que financiar necesariamente la formación de personas con discapacidad, la obligatoriedad de generar empleo para estas personas a través de políticas activas de empleo. Y algo simple, pero que tiene un impacto muy importante, es que en hospitales públicos donde son visitados por personas con algún tipo de discapacidad, incluyendo la discapacidad auditiva, puedan precisamente tener personas que le puedan interpretar. Entonces, tenemos un gran reto por delante con las personas invisibles para poder crear un país para la gente. Dentro de esta inclusión, Guarocuya, ustedes están contemplando también los envejecientes, que ya que son un grupo tan grande de la población. Sin ninguna duda, eso nos lleva a otro tipo está en otro eje, donde decimos, es el tercer eje, todos somos iguales. Y al todos ser iguales, todos tenemos derechos, no solo ante la ley, sino dentro de la sociedad. Y eso implica una reforma importante del mercado de trabajo en República Dominicana, que va más allá de la reforma del Código Laboral. Nosotros tenemos que pasar a políticas activas de empleo, tenemos que crear el Servicio Nacional de Empleo, que es un sistema de intermediación gratuito a nivel nacional, que esté repartido por barrios, donde la gente pueda inscribirse y allí pasa a ser elegible para la formación técnico-profesional, para la formación profesional, y desde allí las empresas capturarían a las personas para los puestos de trabajo. Tenemos que construir un país donde el trabajo deje de ser un favor y se convierte en un derecho. Hoy en día conseguir un trabajo es un favor. Y es un favor que a veces uno no quisiera agradecer. Mucha gente no quisiera agradecer determinados favores, pero nos va la vida en ello, como dice la canción, nos va la vida en ello. Entonces, el tema del mercado de trabajo es un tema fundamental dentro de una agenda de reforma legislativa como la que propongo. El segundo eje es que tenemos que tener presupuestos para ejecutar, sobre todo en las políticas de inclusión. Nosotros hemos sido muy buenos de trabajar para la gente, pero no trabajando con la gente. Yo creo que el PLD en eso hemos avanzado, trabajamos muchísimo para la gente, pero se nos ha olvidado incluir a la gente. Es decir, construimos un hospital o construimos una carretera y le entregamos, pero no involucramos poco a la gente en ese proceso de construcción o ese proceso de mejora de su calidad de vida en el territorio. ¿Cómo llevar esto a cabo? Eso lo hace el senador a través de la fiscalización adecuada del presupuesto. Eso implica reformas técnicas al interior del propio Congreso, tener una oficina bicameral que sea la que dé seguimiento exactamente al presupuesto. Porque hay que recordar que el presupuesto, tenemos que aprender que no es del Ejecutivo, el presupuesto es del Congreso. El Congreso es el que autoriza. No, de hecho, en el país por excelencia que nosotros vemos, que es los Estados Unidos, la oficina de presupuesto está dentro del Congreso. Así es. No en el Ejecutivo. Así es. ¿Ustedes aspiran a eso? Por supuesto, porque resulta para una mayor fiscalización. El Congreso no puede ejecutar presupuestos ni debe ejecutar presupuestos, sino la fiscalización y la formulación presupuestaria conjuntamente con el Ejecutivo. Porque además el Senado tiene la representación territorial, es la Cámara Territorial. Los diputados es representación por población. Y fíjate que un senador es independientemente de la población que tenga el territorio. Entonces eso requiere de una comisión bicameral de seguimiento presupuestario, de formulación presupuestaria. ¿Pero el Senado no se ocupa de la confección del presupuesto? No, lo hace el Ejecutivo, que es lo correcto. Lo aprueba. Y además en la Constitución del 2010 se mejoraron los incentivos para evitar que el Congreso, que el Ejecutivo enviase el presupuesto el 31 de diciembre, como era la práctica. Claro. Como lo hacía, eso se mejoró en todas las reformas que mencionaba Julio. Y entonces se introdujeron incentivos diferentes. En conclusión con este tema, tiene que haber una oficina que sea bastante efectiva, que tenga la capacidad de fiscalizar el presupuesto y además de mejorar la dotación presupuestaria conjuntamente con el Ejecutivo. Esto es un diálogo constructivo que tiene que hacerse, sobre todo en aquellas políticas que tienen que ver con temas de inclusión o temas de mejorar la calidad de vida de las personas. Dentro de ese mismo Guarocuya. Dentro de ese mismo tema, hay una queja de la población y es la corrupción dentro del presupuesto. Como este tema que ustedes le están dando tanta importancia y lo tiene, es destinar, tener los fondos adecuados para poder llevar esas políticas públicas a cabo, ¿cómo ustedes entonces piensan controlar lo que son los gastos que se pudieran, que no pudieran ser, vamos a decir, estrictamente necesarios? La fiscalización. Tú tienes órganos de fiscalización, que es la Contraloría General de la República, que ha hecho grandes avances a través de un sistema que se llama el Novasi,
que establece una serie de criterios y que le da seguimiento en estos momentos a la Presidencia de la República. Creo que es un sistema todavía poco conocido, que es el seguimiento de metas presidenciales, que permite que las instituciones mejoren los indicadores de ejecución presupuestaria, pero también de la administración de los propios recursos. Luego tienes la Cámara de Cuentas, que depende directamente del Congreso, que no depende del Ejecutivo y que tiene la facultad de poder supervigilar lo que es la ejecución presupuestaria en coherencia con el mandato que tiene la ley sobre cada una de las instituciones, los poderes del Estado. Entonces, eso es reforzar ese mecanismo. A mí me gusta citar aquí a Antanas Mockus. Antanas Mockus es un político de Colombia, colombiano. Fue alcalde 2 veces de la ciudad, actualmente fue al candidato presidencial frente al presidente Santos, cuando Santos gana la primera elección. Casi fue presidente, la segunda vuelta. De hecho sí, casi llegó a presidente de Colombia. Vuelta. Y actualmente es el senador más votado, segundo más votado de Colombia, y es senador por Bogotá. Y para Antanas, y yo quiero aquí tomar la idea de Antanas, los recursos públicos son sagrados. No debe ser de otra manera. Y en mi caso, los recursos públicos son sagrados. Oye, hay un tema que tú esbozaste en esos 3 primeros puntos. Sí. Y es y la pregunta de Mónica también lo tocó, que son los envejecientes. Aquí hay un problema muy serio con el sistema de pensiones. Aquí se han acumulado más de 10.000 millones de dólares en fondos administrados por negocios privados, y no se le devuelve ni una sola pensión después de 15 años, de 16 ya, de haber iniciado el proceso de obligatoriedad de cotización. La OIT recientemente hizo un documento muy comprensivo donde recomienda que la privatización de las pensiones, que es lo que pasó aquí, se revierta a un sistema público de pensiones, de que de 31 países que lo tenían hace 10 o 12 años atrás, se vuelva a un sistema de reparto y de cuidado de los envejecientes. Aquí los envejecientes no tienen ningún derecho, ninguno. A pesar de que hay cientos de miles de millones de pesos acumulados en fondos de pensiones, nadie recibe una pensión por vejez. Tenemos que ir a una pausa, pero a mí me gustaría que ese tema en particular pudiéramos por lo menos oír cuál es tu planteamiento. Volvemos. Bien, amigos, continuamos esta conversación con el precandidato a senador por el Distrito Nacional, Guarocuya Félix, y en el segmento anterior terminábamos con una pregunta que se quedó en pregunta, y es, ¿qué hacer con el sistema de pensiones y eventualmente de salud también, pero en particular de pensiones, de la seguridad social, que es un sistema, un negocio privado, y que los envejecientes de más de 65 años van entrando, saliendo, y no hay, en 16 años de acumulación de cotizaciones, no hay una sola pensión por vejez. No, y además que sea lo que se le devuelve, el 22% de su salario. Eso es la segunda parte, cuando se le dé, es también dramático, porque no creo que, además de que se le quita el seguro médico también. ¿Cuál es la posición? Yo creo que tú has tocado uno de los principales temas neurálgicos que tiene la República Dominicana en este momento. Sí. A mí me gustaría esbozar los últimos 2 ejes y entonces pasar directamente porque están vinculados a la pregunta que tú has hecho. Los últimos ejes es el cuarto, lo que importa son las personas. Claro. Y eso tiene que ver con la reforma necesaria del sistema de pensiones. Y luego las leyes tienen que ser útiles a la sociedad. Eso quiere decir menos leyes, pero mejores leyes. Tenemos que mejorar la legislación de la República Dominicana, que viene siendo de muy baja calidad en sentido general. Legislación que entra en contradicción consigo mismo dentro de la propia legislación o que entra en contradicciones con otras legislaciones. El ejemplo más reciente, ahora que estamos hablando del tema de precandidaturas o el tema electoral o el tema de elecciones, es la propia ley de partidos y la propia ley de régimen electoral,
que tienen grandes contradicciones que le dificulta a la Junta Central Electoral su propia administración. De hecho, es decir, lo le mismo de las creamos un rastras. problema al propio administrador del sistema electoral. Entonces, ese es el último eje. Fíjate que lo he dicho de manera, en un lenguaje muy llano, muy simple. Esto tiene que explicarse, como lo voy explicando en los grupos con los que me reúno constantemente, desde antes del día 7, de manera privada, ya mucho más pública en el marco de la ley, después del día 7 pasado, de este mes de julio, cuando se abrió oficialmente la precampaña. He intentado respetar escrupulosamente la ley porque aspiro a ir donde se hacen las leyes, entonces tú tienes que comenzar respetando las leyes. Claro. Yo creo que no sería coherente si hubiese hecho totalmente lo contrario. Julio, nosotros necesitamos 4 grandes reformas en República Dominicana y creo que en algún momento, precisamente contigo, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en muchos de los temas. Tú mencionaste algunos temas, pero poca gente sabe la participación que tuviste en muchas de esas reformas. Y tengo que reconocerlo públicamente. Incluso en la creación del Ministerio de Economía y en el hoy Ministerio de Hacienda. Recuerdo una conversación en una esquina en Washington, donde tú me apoyaste en un momento determinado. Era que fuera un solo ministerio. Era la mía también, y diseñamos uno solo. Y el entonces secretario técnico de la presidencia también era uno solo, pero por disposición presidencial al final fueron dos ministerios. Ahí tuvimos un impasse. Eso algún día en la historia. Ahí deciden los políticos. Sí, es una decisión política que no es ni buena ni mala, simplemente es una decisión que te lleva a un modelo o te lleva a otro. Y sí, yo compartía contigo y con el secretario técnico de ese momento la visión, y sigo compartiendo la visión de que debe ser un único ministerio donde tengamos la planificación y el presupuesto dentro de la misma casa y no separado, claro, y el financiamiento. ¿Cuáles son esas 4 grandes reformas, Julio? La primera gran reforma es la reforma del territorio. Necesitamos cumplir el mandato constitucional que ordena la elaboración de una ley orgánica y aprobación de una ley orgánica para que el país se constituya en regiones. Las regiones contienen a las provincias y a los municipios. Sí. Y esas regiones, además, deben de ser únicas para todo el mundo, sector público y sector privado. Y eso nos daría una homogenización en el territorio que nos permitiría temas como tener un PIB, es decir, un Producto Interno Bruto regional, nos permitiría definir regiones objetivos de inversión, como hace la Unión Europea, al interior de la Unión Europea, o los países. No, 10 regiones. Habría 9 regiones y una macroregión que sería el Gran Santo Domingo, incluyendo Monte Plata, y esa macroregión la subdivides más o menos en 4 subregiones dentro de la misma macroregión. Porque además hizo un estudio muy serio en planificación, en la etapa que yo estuve allí, que nos validaba esas 10 regiones. Eso sale a una región por provincia. Eso nos da otro tipo de situaciones que podríamos resolver. No podemos tener probablemente 32 o 154, si lo vemos por municipios, extensiones de la universidad pública, pero podemos tener extraordinarias, buenas 10 extensiones de la universidad pública o 10 hospitales generales muy potentes, para poner ejemplos de servicio a las personas. Podemos replicar 10 cosas porque por el tamaño del país, el territorio nos permite a nosotros movilizarnos rápidamente y las vías de comunicación que hemos modernizado. La segunda gran reforma, Julio, tiene que ver con algo que ya establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos que ir necesariamente a un pacto fiscal porque necesitamos crear una nueva fiscalidad. Y una nueva fiscalidad es cambiar la estructura tributaria, la estructura del gasto y la estructura del financiamiento público que nosotros tenemos. Eso implica que bienes y servicios tenemos que replantearnos su tasa de tributación. Por ejemplo, en restaurantes, nosotros no pagamos un 28% y en realidad es un 38%. Eso no da cohesión social. La gente no tiene derecho al ocio. Tenemos que darle derecho al ocio. La tasa de tributación... No, de hecho, yo no debe ser más. He sido partidario de que haya un ITEVI o IVA diferenciado. Claro, es que de hecho en mi etapa, en el 2012, hicimos ITEVI diferenciado. Ya había un ITEVI diferenciado porque había un ITEVI cero. En algún momento, que sea el general, pero no, yo soy partidario de 4 tasas. ¿Cuáles? 4. De 4 tasas, Julio. 3. Claro, sí, 3. Pueden ser 3. La cuarta es el 0. Es decir, donde tú pones 0, porque no puedes dejarlo sin un número o sin un coeficiente, pero digamos que de forma efectiva son 3 tasas. Un tramo bajo, un tramo bajo, un tramo medio y un tramo alto. Ahora, hay servicios y bienes que están en el tramo alto que no pueden seguir estando en el tramo alto porque penaliza a las personas. Hay que recordar, claro, como es el tema de restaurantes. Una persona que en promedio gana 10 10.000 pesos, el que tiene un trabajo formal. Sí. Exacto.
no puede ni tiene derecho prácticamente a ir con su familia o ir solo a comerse una pizza al mes. Claro. Porque no puede. No puede. Con el nivel de salario y el nivel de tributación que se tiene, no es posible. Por lo tanto, fíjate que no hablo de una reforma integral, hablo de otra fiscalidad, de una fiscalidad diferente. El tema de los combustibles, por ejemplo, impuesto a los combustibles, tenemos que replantearlo y tenemos que hacerlo en base a contenido de azufre o de elementos que son contaminantes, que es lo que hacen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tenemos que comenzar a intentar parecernos a la OCDE, a la Organización para la Cooperación. Somos miembros del Centro de Desarrollo. Yo fui claro, que comencé eso. Claro, entonces desde el Centro de Desarrollo en el 2009. Desde el 2009. Ahí hay otros países como Colombia que llegaron últimos, incluso recibieron el apoyo nuestro. Sí. Y Perú y Colombia hoy, por ejemplo, todas las decisiones son políticas, pero tú tienes que construir, como fue México, entonces tenemos que construir el espacio y los indicadores que permitan que haya una decisión política para que un país como República Dominicana pueda estar allá. Hablamos de la parte, bonita de los impuestos, pero para no salirnos de los impuestos, ¿a qué le cargaríamos más? Porque de alguna eso parte... no, eso tiene que discutirse tal y como establece la Constitución, el marco del Consejo Económico y Social, que es el órgano constitucional creado para ello, y tiene que darse en el marco de una buena discusión, que es lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo denomina un pacto fiscal. Un pacto fiscal. En todo caso, un pacto fiscal. Tienes que tener una idea. Sí, pero fíjate, yo personalmente creo, como dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tenemos que llegar a una presión fiscal de un 25%. Y que las grandes... Julio, pero yo entiendo, esa es tu visión. Pero yo entiendo, no, lo dice la estrategia. Sí, la estrategia, pero yo entiendo que debe ser una visión construida entre los agentes económicos y sociales que tienen representación en el Consejo Económico y Social. Y allí fijar también la meta, que sea una meta colectiva, que comencemos con una libreta en cero y digamos qué tipo de seguridad social nosotros queremos, qué tipo de seguridad ciudadana nosotros queremos. ¿Queremos financiar la educación pública o privilegiamos la educación privada? ¿Queremos infraestructura o cómo la queremos? Entonces, comencemos un diálogo serio prácticamente desde cero que nos permita a nosotros tener una fiscalidad totalmente diferente y que permita equilibrar la carga tributaria, que los más pobres paguen menos que lo que pagan en este momento desde el punto de vista de la carga tributaria. Por eso me remito a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a la discusión que hemos denominado el pacto fiscal. Vámonos a la pausa. Vamos a hacer con la pensión? Entonces ahí viene la siguiente reforma. No, la siguiente reforma ese es el sistema previsional de República Dominicana. Es verdad que en este momento el sistema previsional funciona fundamentalmente de capitalización individual, pero como ustedes tienen que ir a la pausa... Volvemos en breve, señores. Bien, amigos, continuamos esta conversación, interesante conversación con el precandidato a senador por el Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana, Guarocuya Félix, y estábamos discutiendo temas generales. Yo le hice una pregunta sobre el sistema de pensiones y sobre... pacto fiscal. No, el pacto fiscal yo no lo traté. Él lo mencioné como parte de los temas que son rescatables. Yo quisiera oír qué tú harías del Senado con el tema de la seguridad social, las pensiones. Hay una masa gigantesca de dinero acumulado solo para beneficio de sus administradores. 16 años cotizando, estamos hablando. Y esto no puede ser. Yo tengo aquí un documento de la OIT que te lo mencioné ahorita. Sí. Ese documento se llama Revertir la privatización de las pensiones, reconstruir los sistemas públicos de pensiones en Europa del Este y América Latina. Es un trabajo gigantesco, pero donde ya dice que de 31 países que había hace 15 años con sistemas privados de pensiones y de cuidados de salud, se ha reducido a 12. Ya en Europa Oriental
y Rusia se eliminó, y en América Latina se ha revertido en varios países también, incluyendo Argentina, entre otros. ¿Qué vamos a hacer aquí con esta situación donde la gente quizás no tiene tanta conciencia, pero oye, los envejecientes dominicanos se mueren de miseria, tienen que ser unos asistidos de sus hijos, y aquí no existe el derecho a una pensión mínima para nadie. Es decir, eso no es un país que respete a sus envejecientes. Y estamos hablando de que la población envejeciente va a seguir creciendo. Será más alta cada vez. Cada vez será más alta. Entonces, ¿qué propuesta hay ahí? Transformar este sistema de capitalización individual en un sistema público, o mantenerlo de esa forma con algunas reformas, o hacer un sistema mixto, no sé. Y tampoco va a dar para el sistema para el sistema de que sea la caja de ahorros, porque cada vez somos menos. Ahora mismo tenemos una tasa solamente de 2.2 bajando de jóvenes. Tú dices la tasa de reemplazo. La natalidad, ajá. Entonces, eso también... Fíjate, ese no es un problema todavía. Nosotros tenemos bono. Bueno, Julio, tenemos ahora bono mismo, demográfico. Ahora por mismo, muchos en años. 10 años dice que No, por muchos años tenemos bono demográfico. Mira, Julio, yo creo que precisamente comencé hablando de las reformas anteriores porque todas están vinculadas. O sea, no es posible hablar solo de pensiones si tú no reformas la fiscalidad y si no reformas los temas en el territorio. Porque la actividad económica de los individuos se da en el territorio. Las personas que generan y pagan impuestos son las empresas y los individuos. Sí, pero las personas cotizan. Bueno. Precisamente. Son las personas individuales y las empresas son las que generan los impuestos y las cotizaciones del sistema previsional. Son cotizaciones. Y por lo tanto, el sistema previsional... No existe solidaridad intergeneracional en este sistema. Precisamente. Entonces, yo entiendo que tiene que necesariamente irse a una reforma del sistema previsional conjuntamente con las otras reformas. Esa reforma es una reforma que no se agota solo con el código laboral o solo con el sistema de pensiones. Nosotros tenemos que reformar profundamente el mercado de trabajo en República Dominicana. Eso implica reformar las instituciones que incluso gestionan el mercado de trabajo, comenzando por el propio Ministerio de Trabajo. Tendríamos que crear un ministerio que sería de Empleo, Protección y Seguridad Social, que tenga las tres patas. No podemos tener cementados los programas sociales de subsidio, los beneficios que damos a las personas que tienen menor nivel de ingreso, o la parte o las pensiones no contributivas, exacto. Entonces tenemos que agruparla en un único ministerio. Ese ministerio tendría que tener dos organismos dentro del propio ministerio, que sería el Servicio Nacional de Empleo, donde se gestionarían las políticas activas de empleo, que es lo que te va a vincular a las personas, el mercado de trabajo y las personas con el empleo, con los puestos de trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de cualquier buen sistema de mercado de trabajo? Que las personas coticen, no que sean subsidiadas. Claro. Nosotros no podemos alegrarnos cada vez que entregamos a una persona una tarjeta de subsidio, porque lo que estamos es reconociendo siempre habrá siempre va a haber una bolsa de personas, una cantidad de personas a la que el Estado tiene que atender, pero no debe ser la mayoría. La mayoría tiene que ir al mercado de trabajo, ser productivo y cotizar. Evidentemente. Entonces, pero bien, eso quiere decir que tenemos que reformar eso para llegar entonces al sistema de pensiones. Yo entiendo que el sistema de pensiones puede coexistir, el sistema de pensiones privado con el sistema de pensiones público, lo que tú mencionabas, el sistema de reparto, donde el sistema privado sea complementario para las personas y lo puedan elegir para aquellos que quieran tener al final del periodo una cantidad mucho más elevada de la pensión que recibiría. Que sea voluntario. Sí, voluntario. El obligatorio es el público. Voluntario. En ese sentido me refiero que tiene que haber reformas, pero no eliminar el sistema privado. Yo creo que puede yo no digo eliminarlo. Puede coexistir pero que la perfectamente. Obligatoria porque además, Julio, sea al público. Sí, pero además hay que reconocer que nosotros tuvimos un paso de avance importante con la introducción del sistema que tenemos. Claro, fíjate que ahora no hablamos no había nada. Exactamente, entonces no hablamos ya de introducir el sistema de pensiones, sino que hablamos de reformarlo. Y yo creo, ahora mismo no hay. Lo que pasa es que no se ha comenzado. Es un sistema de acumulación sin pensiones. Sí, pero porque no ha llegado Julio, tú me dirás, no, existen Julio, llegará el momento donde tendrá que comenzar a pagar. Pero llegará el momento donde sí va a llegar, ¿no? Mientras tanto se mueren los viejos. No, va a llegar el momento, Julio, y yo soy partidario de esa reforma. Y además por una razón. Desde la antigüedad
porque pareciera que los sistemas de pensiones son modernos o que lo creó Bismarck en Alemania Bueno, a partir de modernos, 1870. Pero déjame decirte que esto era una discusión en el año 123 a.C. y en el año 132 en lo que se conoce como la Revolución de los Cayos en Roma. ¿Qué hacían con los militares de las legiones luego que llegaban de las batallas o de las guerras que libraba Roma en su entorno, fuera de su entorno? Entonces tuvieron que dar sistema de pensiones. Y también había inflación. ¿Y cuál es el único ente que ha creado el ser humano que tiene la capacidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones? El Estado. Es el único ente. Fíjate que en los países con mayor nivel de desarrollo, incluye Estados Unidos, que es nuestro vecino y socio privilegiado nosotros de Estados Unidos, pero lo mismo de la Unión Europea, de cualquiera de los países de la Unión Europea o de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, cada 20 o 25 años, cada generación tiene que capitalizarse la caja de pensiones. Y el único que lo puede hacer es el Estado. Y lo puede hacer, tiene que hacerlo con fondos fiscales. Pero es un sistema de reparto. Sí, bueno, pero entonces, yo creo... Lo que yo te digo, el transporte público en grandes ciudades, en ningún lugar del mundo es privado. Es público. Estoy de acuerdo contigo. Eso por cierto, ese es un tema que deberíamos discutir. Y eso nos da, el sistema de transporte, claro, metro y eso nos da otro programa porque ya claro, eso nos da un programa y además desde previo a la mucho construcción del metro, mi planteamiento fue un sistema de transporte integrado. Sí. Una única empresa de transporte pública integrada. Integrada, donde puede coexistir el sector privado con los taxis o pueden existir también con servicios de autobuses, pero tiene que haber un sistema público integrado con una empresa eficiente que dé un servicio adecuado a la población y a un costo asequible que le permita mejorar su nivel de Pero Cuya, yo creo que el tema del transporte es muy complicado y necesitaríamos otro programa, pero a mí no me gustaría que se quedara. Que a los habitantes del Distrito Nacional y de otras ciudades. Yo soy candidato del Distrito Nacional, por supuesto. Pero yo no quisiera que se nos quedaran temas tan importantes como, por ejemplo, tú tocaste lo de los subsidios a los pobres. Si tú vienes con alguna nueva propuesta para que ese subsidio sea realmente para sacarlos de la pobreza y no por toda la vida. Claro, es que la reforma del mercado de trabajo implicaría... Y segundo, cuando hablamos de pagar impuestos, sabemos que la mitad de la población está en la informalidad. Entonces yo creo que hay muchas personas que están en la informalidad por desconocimiento y por la complejidad del sistema. ¿Qué ofreces tú para que realmente estas personas... El punto en este caso es que la reforma del mercado de trabajo tiene que atacar el tema que tú has denominado como informalidad, porque la formalidad no se debe dar por el pago de los tributos, sino en el debido registro en el mercado de trabajo. Y por eso hablo de una reforma del mercado de trabajo. Y lo mismo pasa con el tema de los subsidios a las personas con menor nivel de ingresos para que no lo perpetuemos en la pobreza eterna y un subsidio eterno. Por eso, vuelvo y reitero, tiene que ser una reforma bastante comprensiva del mercado de trabajo. Y tenemos que superar la clasificación que tenemos entre formalidad e informalidad porque nos está llevando a ejecutar y a definir políticas equivocadas. Por ejemplo, he escuchado, y ya en su momento se planteó, la creación del Ministerio de la Familia o del Ministerio de Protección Social, cuando es una función de un Ministerio de Empleo, Seguridad y Protección Social, donde nosotros podamos tener mercado de trabajo y las políticas activas de empleo, la gestión, podemos tener la parte correspondiente a las pensiones y luego correspondiente, es decir, a la seguridad social y luego los subsidios y la transferencia. Son sistemas que están vinculados. Eso es un macro ministerio. Eso. Claro, sí. Es que ¿cuáles son los ministerios, Julio, más importantes en los países con mayor nivel de desarrollo? Bueno, depende de lo que es muy importante, pero el Ministerio de Hacienda siempre es el Hacienda y Defensa. Y Trabajo. Sí, y trabajo, porque el Ministerio de Trabajo o de Empleo es el ministerio que gestiona el punto donde confluye la política económica y la política social, que es el mercado de trabajo. No hay mejor política social que una política activa de empleo. Nos queda un minuto, Guarocuya, y en cuestiones de migración, ¿cuál es tu posición? En temas migratorios, la posición tiene que darse, o la propuesta son 3 elementos fundamentales. Yo creo que tenemos que respetar muy seriamente las leyes migratorias de la República Dominicana, hacerlas respetar, hacerlas cumplir. Creo que tenemos que tener una política de fronteras con respeto a los derechos humanos, no debe ser de otra manera. Eso implica que tenemos que mejorar los pasos de frontera, no solo los pasos que son los aeropuertos o los puertos donde vienen barcos, sino los pasos terrestres de frontera.
Tenemos que humanizar los pasos de frontera, hacerlos igual que si fuera un pequeño aeropuerto, lo único que serían de autobuses o de otro tipo de vehículos. Tenemos que humanizar los pasos de frontera. Y un tercer elemento de esa política es una política de cooperación muy activa, en temas que tienen que ver con el desarrollo, no solo de la República Dominicana, sino también con nuestros vecinos más cercanos. O por ejemplo, un desarrollo fronterizo en la República, en el país. No solo fronterizo, sino que también... Desarrollo fronterizo en la... No solo desarrollo muchos fronterizo, proyectos. sino también el hecho de que nosotros en la matriz de oferta energética de República Dominicana contemplemos la posibilidad de ofertar energía también a Haití y vender energía a Haití, porque sin energía... tiene que haber una red interconectada. Por supuesto, pero yo pienso que eso y sobre todo que dejen el carbón vegetal por pero gas. eso formaría parte de esa política activa de cooperación que tiene que tener República Dominicana con Haití, donde prime la solidaridad realmente. No, y es nuestro propio interés, porque es una sola isla. Pero claro, el interés colectivo, el interés común, porque es una sola isla. Se nos acabó el tiempo. Agradecerle al candidato del Senado, el precandidato. Bueno, muchas gracias. Yo espero ser el candidato. Que las palabras se hagan realidad. Sí es, y yo exhorto a las personas a votar el día 6. Pues en estas próximas elecciones con estos proyectos, con estos ejes muy interesantes que has planteado en este programa Contexto. Gracias por asistir. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.